He estado estudiando mucho sobre la cruz del Señor. Eso me ha fascinado mucho en este último tiempo. Sobre los huesos de Jesús. Tengo ya unas predicaciones que las voy a traer, gloria al Señor, sobre eso. Algo importante que Dios me mostró sobre la llave de David. Creo que el domingo la voy a predicar si el Señor lo permite. Porque la llave de David tiene que ver con la crucifixión. Tiene que ver con el Jesucristo crucificado. Por eso hizo que a David le dio esa llave. Y yo cuando leí eso y comencé a estudiar, yo dije, wow, qué poderoso es el Señor. Y sobre los huesos, hermano, realmente he podido experimentar y ver la perfección de Dios. La perfección de Dios. La Biblia dice, la Biblia dice que ninguno de sus huesos será quebrantado. Ahora piense, cuando los romanos soldados le pusieron los clavos en las manos y en los pies, ellos no eran perfectos. Ellos le dieron el clavo, pero no tocaron ni uno de sus huesos. Ni uno de sus huesos. Y yo leí eso y dije, wow, qué perfecto es Dios. Ninguno de sus huesos serían quebrantados. Y así es la iglesia. La iglesia es inquebrantable, mi hermano. Vuelvo y lo repito, la iglesia es inquebrantable. Gloria al Señor. Yo pensé que usted iba a gritar, gloria al Señor. Amén. Y aún en la lanza, porque el soldado no tocó la costilla para meter la lanza. La zumbó por ahí para abajo, pero no tocó ni un hueso. Piense sobre eso. Libro de Marcos capítulo 7, y hoy quiero hablarles del tema Éfata, sea abierto. Éfata, sea abierto. Cuando lo tengan puede decir amén. Marcos 7 del verso 32 al 34. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra en el nombre maravilloso de Jesús, y la iglesia que lo tiene, que va con Cristo, dice: y le trajeron un sordo y tartamudo. Mire esto bien. Un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y esto nos enseña algo. No en todo momento podemos poner manos. Escuche, no en todo momento se ponen manos. Porque usted puede ver este relato, Jesús nunca lo tocó. Simplemente, o sea, no le puso la mano sobre encima en la cabeza como estamos acostumbrados. Porque para cualquier cosa, ponga la mano en la frente. No. Hay protocolos espirituales que Dios opera aún sin tocar. Amén. Por ejemplo, el criado de Eliseo, él no le puso las manos y le dijo, ahora que tus ojos sean abiertos. Dios, Señor, abre los ojos para que vea que el que está con nosotros son mayores que los que están con ellos, mi hermano. Y dice que le fueron abiertos los ojos y había que alrededor de los enemigos un campamento de fuego, mi hermano. Amén. Vámonos nuevamente. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiesen la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupió, tocó su lengua. Para este tiempo usted dirá, wow, es una cochinada, pero no, todo eso tiene un significado en la antigüedad. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Voy a leer el verso 34 y quiero que todos lo lean conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Y levantando los ojos, ¿a dónde? Gimió y le dijo, Éfata, es decir, diga, Éfata, sea abierto. Una vez más. Por última vez. Padre eterno, gracias, Señor, por tu presencia.
por lo que has expresado y manifestado, Señor, desde el comienzo hasta que hemos finalizado, Señor, este servicio. Te damos honra y gloria, sabiendo, Señor, que tu Espíritu se hace palpable. Padre, bendice a los niños que van a recibir el consejo de tu palabra. Y todos aquellos que estamos aquí, Señor, seas tú, Señor, abriendo en nuestros corazones y dándole entendimiento y sobre todo la revelación de tu palabra, para que podamos, Señor, ser bendecidos, fortalecidos y sobre todo nuestros ojos sean abiertos, Padre, para contemplar y sobre todo ser fortalecido en el hombre interior. Todo aquello que necesita liberación, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras. Todo aquel que necesita un milagro, Señor, sean milagros creativos en medio de tu palabra, Dios amado. Y cada aquel que necesita salvación, otórgaselo en este día. Tú eres el Dios de propósito, el Dios de oportunidad, el Dios que te manifiesta, Dios amado, en el momento preciso y en el momento adecuado. Te pido que uses este vaso de barro para hablar de ti como es debido, y toda honra y toda gloria a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús, y todo aquel que lo cree dice: dele ese fuerte aplauso al Rey de toda la gloria, mi hermano. Amén. Pueden tomar su asiento y grite: Éfata, sea abierto. No, por un año. Parece que está diciendo: no, mételo preso, ¿qué es eso? Diga: Éfata, sea abierto. Una vez más: Éfata, sea abierto. Cuando le escuché gritar, me acordé del hermano Martín el domingo cuando gritó. No sé si habló lengua o qué dijo. Si dijo Messi, lengua, Argentina, no sé lo que dijo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Hay relatos bíblicos que no solamente son reales, mi hermano. Cuando uno examina la palabra de Dios, hay relatos que se distinguen unos de otros. Pero los relatos bíblicos, gloria al Señor, usted puede ver que nos enseña una verdad eterna. No solamente, gloria al Señor, está contando una historia, un suceso que ocurrió bíblicamente y que realmente nos pone en gloria al Señor a poder examinar la enseñanza que Dios quiere transmitirnos a través de nuestras vidas. Ese relato, gloria al Señor, nos enseña que detrás de esas palabras, gloria al Señor, hay una verdad que Él quiere que usted y yo conozcamos, pero es una verdad eterna, mi hermano. Es un relato, gloria al Señor, que usted tiene que entender. Estos pocos versos que leímos es un relato, pero es un relato con propósito, mi hermano. No es simplemente que el autor, gloria al Señor, se tomó el tiempo de escribir de un sordo mudo, mi hermano. No, esto nos muestra, gloria al Señor, el propósito que tiene este relato bíblico para el crecimiento y el aprovechamiento espiritual de nuestras vidas. Este relato, como le dije, enseña un propósito, pero sobre todo usted puede examinar en estos 3, 4, 5, 6, 7 versos que enseña lo necesario. Estos 7 versos de este relato nos están enseñando lo necesario de lo que Dios quiere que nosotros entendamos sobre esta palabra. No escribieron de más, no escribieron de menos, sino que escribieron lo necesario para que usted entienda lo que Dios quiere enseñarte por medio de este relato. No solamente nos muestra y nos cuenta lo necesario, sino que nos muestra, y el fin de este relato es expresar y conocer el poder de Dios en acción, mi hermano. El relato termina, culmina expresando y mostrando el poder de Dios en acción, mi hermano. Cuando escudriñamos los relatos bíblicos, no buscamos simplemente información, mi hermano. Escudriñamos los relatos bíblicos, los cuales nos transforman
y nos hacen, gloria al Señor, estar preparado, y como leyó la pastora, tener la sabiduría de entender cada palabra o cada lenguaje que se expresa en la literatura. Cuando usted examina el relato, gloria al Señor, que hemos leído, es un relato que es único en toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque este relato no aparece en ningún lado en todas las páginas de la Biblia, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque este relato que aparece únicamente en la Escritura, gloria al Señor, el fin es que podamos analizar qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esta palabra. Hay momentos que aparece una sola palabra en toda la Biblia, una sola enseñanza, un solo mandamiento, un solo milagro a través de toda la Biblia. Y son cosas que usted tiene, que no podemos pasarla por alto, sino estar atento y percibido qué es lo que Dios me quiere mostrar y enseñar a través de esas escrituras, mi hermano. Lo primero que usted tenemos que notar, observar, era la condición en la que estaba ese hombre, mi hermano. Usted puede ver el verso 32. Dice la palabra en Marcos 7, verso 32. Gloria a Jesús. No se percataron el relato tampoco ellos atrás. Mire lo que dice la palabra. Y levantando los ojos al cielo, 32. Éfrata, tócale los dedos. Dice, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Lo primero que tenemos que observar, como le dije, era, gloria al Señor, la condición de este hombre. Este hombre era sordo y era tartamudo. Y esto nos muestra, gloria al Señor, que para Dios no hay nada imposible, mi hermano. No importa la condición que usted ha llegado hoy, las pruebas que está viviendo, los momentos difíciles que está atravesando. Hoy podemos ver, gloria al Señor, que este hombre era sordo y era tartamudo. Y el Señor Todopoderoso, gloria al Señor, no miraba esa condición, porque para Dios no hay nada imposible, mi hermano. ¿Sabe lo triste de este caso? Que para la antigüedad, cuando había hombres, mujeres o niños que tenían cualquier padecimiento, para la sociedad, gloria al Señor, esta condición los aislaban de la sociedad, gloria al Señor, donde vivían o de donde residían, mi hermano. Mire la condición de este hombre. A pesar de que era sordo y era tartamudo, también era marginado por la sociedad. Tal vez era marginado por su familia, pero qué bueno que el Señor volvió a salir de la región de Tiro y llegó a Galilea, a la región de Decápolis, porque él entendía y sabía que había un hombre, gloria al Señor, donde él iba a hacer algo extraordinario para contar un relato que va a usted, a mí, a usted y a mi corazón, de entender el poder y la gloria de Dios cuando Dios pasa por un lugar, cuando Dios toca un corazón y cuando Dios transforma la vida de nosotros, mi hermano. Este hombre, gloria al Señor, era marginado, porque para la antigüedad una persona enferma, gloria al Señor, para ellos no era apto para muchas cosas, y por ende, gloria al Señor, era marginado. Piense, ¿cuánto de usted ha sido marginado por su familia? Somos marginados por la sociedad. Muchos de nosotros somos marginados aún en el trabajo, porque no podemos hablar el idioma inglés correctamente, o porque no somos de una sociedad o de un color, o no vivimos en ciertas regiones donde la gente
entre comillas, gloria al Señor, son importantes entre la sociedad. Usted y yo somos marginados en muchas áreas, mi hermano, pero qué bueno que Dios llegó a nuestras vidas porque le era necesario pasar por tu vida para tocarte, abrirte los ojos y hacerte entender que eres importante para Dios. Hoy usted y yo entendemos lo que es Dios en nuestra vida. Dios es un Dios de amor, un Dios de pacto, un Dios de perdón, un Dios que transforma lo imposible. Y por eso no importa la condición que llegaste hoy, Dios puede hacer el milagro. Dios puede romper las cadenas. Dios puede abrir las puertas. Solamente acércate al dador de la vida y dile: Señor, heme aquí, tócame a mí. Cuando usted mira, antes que el Señor obrara en la condición de este hombre, que tenía una condición que era sordo y tartamudo, mi hermano, uno tiene que mirar y expresar y ver lo primero que hizo el Señor. Y eso nos enseña que muchas veces Dios quiere trabajar con nosotros a solas. Dios quiere trabajar internamente o personalmente con nosotros. Hay momentos donde hay reuniones, Dios se glorifica colectivamente y puede hacer algo extraordinario en tu vida. Pero bíblicamente usted puede experimentar y ver a través de las hojas de la Biblia que la mayoría donde Dios obraba y se glorificaba era personalmente Él y la persona, Él y la mujer, Él o la familia, mi hermano. Y en este caso aconteció lo mismo, porque en el verso 33 dice: y tomándolo aparte de la gente. Había una multitud y la gente gritaba y le decía: ponle la mano encima. Pero hay que entender que Dios no se mueva por emociones. Dios se mueve por visión y obediencia, mi hermano, con un propósito para cumplir lo predestinado y lo que la palabra de Dios va a cumplir y va a hacer en medio de cada tiempo. El Señor no le puso las manos encima, dice: y tomándolo aparte de la gente. Piense, ¿cómo llegaste hoy a la casa del Señor que Dios te está tomando aparte? Te saca de tu esposa, te saca de tu esposo, te saca de tu círculo y de tu familia y de tus hijos. Y hoy es una relación personal entre tú y Dios. Es un momento donde Dios quiere hablar a tu corazón. Es un momento donde Dios quiere abrirte los ojos. Es un momento donde Dios quiere tocar, gloria al Señor, tu cuerpo para que sienta que Dios es un Dios vivo y es un Dios real, mi hermano. ¿Cuál es la circunstancia que te tiene tal vez detenido, alejado del Señor, indiferente, que no puede ver con claridad lo que Dios quiere tratar y hacer con tu vida y con tu familia? ¿Qué es lo que te ha detenido en no avanzar en lo espiritual? ¿Qué es lo que te ha detenido en no correr la carrera que tienes por delante? ¿Qué es lo que te tiene detenido, gloria al Señor, que cada día por una excusa y en vez de acercarte a Dios te aleja del propósito, te aleja del fuego, te aleja de los hermanos, te aleja de la congregación? Pero hoy Dios te toma parte en medio de la iglesia para tocar tu corazón, para hacerte entender que eres importante para Dios. No porque hayas caído, sino porque Dios es amor. No porque le ha dado la espalda, sino porque Dios espera. No porque lo has ignorado, sino porque Él te perdona, mi hermano. Hoy Dios te toma parte para tratar directamente en tu condición. Y este hombre experimentó un rechazo, pero experimentó la bondad del Salvador del mundo. Cuando Dios lo tomó aparte, mi hermano, tenemos que entender algo. Lo que Dios hizo fue que Él estableció un contacto personal con Él. Hoy Dios quiere hacer un contacto personal contigo.
Porque es contigo que Dios te está hablando. Es contigo que Dios quiere obrar. Es a ti que Dios te está llamando. Es a ti que Dios te está pidiendo: levántate, camina. Es a ti donde Dios escucha y siente temor, inquietud, vergüenza. Pero es ahí donde Dios te aparta a un lado y te dice: no importa si no entiendes, no importa lo que diga, no importa si tienes temor. Yo te llamo, yo te aparto, yo te levanto, yo te aconsejo. Yo soy tu Dios. Y cuando entiendes, gloria al Señor, que Dios tiene un trato personal contigo, puedes entender que Él te está llamando personalmente a tu vida. Él no está mandando a alguien, Él no está llamando un profeta, no. Él te está hablando directamente a tu corazón, porque te está llamando. Cuando Dios establece una relación en medio de un llamado, ¿sabe para qué es? Para producir un propósito. Diga: Dios me está llamando para producir un propósito. Si usted lo cree, aplaude. Lo primero que Dios hace en medio de un relato como este es que nos enseña que lo primordial para Dios son nuestros oídos y nuestra boca. Nuestro oído y nuestra boca. Por eso este relato es especial. Era sordo y tartamudo. Dos elementos que utilizamos para servirle a Dios. Por eso este relato es único y no aparece en ningún otro relato de la Biblia. Y Dios lo resalta, gloria al Señor, y utiliza una palabra en la cual para muchos es desconocida, pero qué bueno que ahí tiene su significado. Que cuando Dios, antes de glorificarse y obrar en la condición, gloria al Señor, Él dijo unas palabras: éfata. Y tal vez para los oídos de los que estaban alrededor no entendía qué era lo que Dios, Jesucristo, estaba publicando o hablando en voz alta. Pero usted puede notar la condición de Jesús al ver la condición de este hombre. Era sordo y no podía hablar, mi hermano. Y es uno de los relatos donde la Biblia dice que Jesús levantó los ojos al cielo y lloró. La Biblia especifica en 4 ocasiones que el Señor lloró. 4 ocasiones en todos los evangelios. Usted puede ver que lloró cuando llegó y vio a Jerusalén. Usted puede ver que cuando llegó a la tumba de Lázaro, lloró por su amigo. Mire la forma en que él lloraba. Lloraba por la nación, lloraba por un amigo. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 5 verso 7 que en el caminar de la crucifixión dio súplica y gran clamor con lágrimas. O sea, en Getsemaní, antes de atravesar el momento difícil, el maestro, el salvador del mundo, lloró, mi hermano. Pero la cuarta está aquí en este relato. Al ver la condición de ese hombre que no podía escuchar a Dios, que no podía testificar a Dios, alzó los ojos y lloró. Eso nos enseña algo poderoso, mi hermano. Que Dios llora al ver la condición en que tú estás hoy. Dios llora al ver la condición que tú estás hoy. Porque Dios te dio oído para que lo escuche, pero no está escuchando la voz de Dios. Dios te ha dado boca de sabio para que lo alabe. Y como decía la pastora, algunos eran carismáticos en vez de pentecostales, mi hermano.
Hoy Dios quiere que tú le escuches, pero quiere que también le testifique, mi hermano. Hoy Dios quiere cambiar tu condición, por eso te toma parte. Cuán importante es primordial mis oídos. Cuán importante y primordial es mi boca. Cuando usted examina la palabra, lo importante del oír, como dice la palabra, usted puede ver que a través de su oído y su boca, porque escuchamos su voz, pero también testificamos de Él. Cuando escuchamos, mi hermano, es cuando la fe se activa. Vuelvo y lo repito, cuando usted escucha, es cuando realmente la fe se activa. Y es donde dice la Biblia, Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por qué, y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno escucha, es cuando la fe se activa. Y la fe produce escuchar la voz de Dios, mi hermano. Por eso es importante, antes de hablar, debemos de aprender a escuchar la voz de Dios, mi hermano. Por eso la Biblia dice, antes de entrar, cuando llega a la casa de Dios, antes de hablar, primero escucha. Esté atento a lo que Dios quiere hablarte, enseñarte, mostrarte, testificarte, para que podamos entender lo importante de oír y estar atento a la voz sensible, a la voz tronante, a la voz espiritual de parte de Dios para nuestros corazones, mi hermano. Diga, cuán importantes son mi oído y mi boca. Ahora usted puede ver que, como le dije, el Señor no le puso las manos encima. Él hizo algo, como está el verso 33, que para la antigüedad se usaba mucho, mi hermano. Dice que luego que lo tomó aparte, metió los dedos en las orejas de él. Ponga un dedo ahí, o si quiere los dos, meta los dos. Nadie le va a escupir, no se preocupe, nadie le va a escupir. Nadie le va a escupir. Y dice, y tocó su lengua. Todo el mundo se quedaba mirando qué está haciendo él. Pero como le dije, Dios hace todo con un propósito. Y todo lo establece desde el principio, mi hermano. Y no quiero quedarme aquí porque esto es algo que realmente llevaría dos predicaciones más sobre lo que representa cuando le puso los dedos en las orejas y escupió, gloria al Señor, y tocó su lengua, mi hermano. Hay que entender el lenguaje bíblico, cómo Dios se expresaba y hablaba, mi hermano. Cómo Dios denotaba, gloria al Señor, un código, gloria a Jesús, a través de la palabra, para que usted y yo lo podamos codificar y entender, gloria al Señor, de lo que Dios está hablando. Por ejemplo, usted ha leído el relato que dice que cuando Moisés iba con su esposa y sus hijos, dice que el ángel salió al encuentro para matar al hijo de Moisés. Y usted dice, pero si Moisés va a ser el libertador, fue el llamado, ¿por qué Dios lo iba a matar? Son códigos que no entendemos a simple vista, mi hermano. Son relatos, cosas que usted tiene que buscarlo a través de la palabra, a través de las oraciones, para que Dios le muestre, le enseñe qué estaba pasando en ese tiempo. Por ejemplo, le voy a explicar por qué era. Usted sabe que si era un pueblo judío, tenía que circuncidarse. ¿Cierto o falso? ¿Dónde consiguió Moisés su esposa? ¿En Israel? No, en un lugar pagano, idólatra. Jetro era
era sacerdote pagano en Egipto, mi hermano. Luego, gloria al Señor, huyendo de los edictos del faraón, se fue a Madián, donde luego fue sacerdote de Madián, como dice la palabra. Pero era un sacerdote que no le servía a Dios hasta que Moisés llegó, mi hermano. Y luego que él llegó y le enseñó, gloria al Señor, la palabra, obtuvo que su esposa Séfora y tuvieron un hijo. Pero la ley decía que tenía que ser circuncidado a los 8 días. Y cuando iban de camino, el ángel de Dios lo iba a matar, porque Moisés no había cumplido lo que Dios había exigido. Ella dice que tomó una piedra filosa, lo circuncidó, se lo tiró a los Dios y dice: eres hombre de sangre. Son códigos, mi hermano, que muchas veces no entendemos. Por ejemplo, como en Génesis 27, que dice que Esaú guardó las vestiduras preciosas en casa de su madre. ¿Cuáles vestiduras preciosas? Si eran vestiduras de animales que olían mal, mi hermano. ¿Cuáles eran esas vestimentas? Pero dice la palabra que cuando Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para oler el olor de la vestidura, ahí estaba escondido el código, que esas vestimentas venían del Edén. Porque Isaac dijo: Señor, mire el olor de la vestimenta de mi hijo, como el campo que has bendecido. Cuando Adán cayó, toda la tierra era maldita. El único lugar en toda la tierra que era santo y que es bendito es el Edén. Por eso los relatos, Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos algo. Hay muchos relatos que enseñan código de Dios, que no aparecen en ningún lado. Simplemente la respuesta está en escudriñar las Escrituras, en observar y mirar lo que realmente Dios quiere tratar con mi vida. Muchas veces nos afanamos y nos aferramos a simplemente las bendiciones. Señor, sana, y no está mal. Pero si Dios lo que quiere es que en medio de tu enfermedad otros sean salvos, ¿por qué pide ese milagro? Usted tiene que entender que todo lo que nos pasa tiene un propósito, para que otros lleguen, para que otros escuchen, para que otros regresen, mi hermano. Hay muchas historias. Por ejemplo, hay un hombre que fue mordido por una serpiente. De repente, buscando agua, llegó a un río, y cuando escuchó a alguien que estaba gritando: me ahogo, fue y corrió, se olvidó de la picada de serpiente. Y el joven, cuando lo sacó, le dijo: gracias por escucharme. Y él dijo: no, gracias a la serpiente que me picó, y por eso te escuché. Piense, por relatos así es que usted y yo hemos llegado, y Dios ha abierto los ojos y ha dicho: Éfata se ha abierto. Éfata se ha abierto. Porque condiciones difíciles Dios la utilizó
para enseñarnos un propósito divino, para que usted y yo encaminemos y corramos y nos fijemos a eso que Dios ha establecido para nuestras vidas, mi hermano. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Cuando usted observa, mi hermano, en el verso 35 de ahí mismo del Marcos 7, dice la Biblia que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su boca, de su lengua. O sea, había algo que estaba obstruyendo. Había una atadura, para que entienda, en su lengua para que no hablara. Pero cuando el Señor hizo lo que hizo en el verso 33, gloria al Señor, y luego en el verso 34 dijo las palabras en la cual dijo: Éfata, sea abierto. Al instante, mi hermano, sus oídos escucharon, y al instante, gloria al Señor, su lengua se desató de la ligadura y podía hablar bien, mi hermano, y comenzó a glorificar a Dios, y comenzó a hablar a Dios y a divulgar lo que Dios le había hecho. Pero el Señor le dijo: mira, no se lo divulgue a nadie, quédate en silencio. Pero donde hay un corazón agradecido, tenemos que publicar, tenemos que anunciar, tenemos que gritar que hay un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso. Cuando Dios abre nuestros oídos y abrimos nuestra boca para testificar, mi hermano, es lo que dice el Salmo 51:15. Dice la Biblia: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pedro testificó, Pablo, Esteban, Felipe, porque algo ocurre cuando Dios transforma vida. Cuando usted pone su oído para escuchar la voz sensible de Dios y abre su boca para publicar alabanza, para anotar alabanza, para gritar alabanza, y tus ojos son abiertos. El que te escucha dice: verdaderamente Dios lo tocó, Dios lo transformó. Era un adicto, estaba perdido, no había solución, pero ahora vemos el toque de la gloria, porque ahora sus labios publican verdades. Eso es lo que hace Éfata, sea abierto, mi hermano. En el verso 34, como le dije, Jesús levantando los ojos al cielo, y él entendía que la autoridad provenía de Dios y el poder espiritual nacía de una vida de comunión, mi hermano. Pero él entendía que antes de decir Éfrata, gimió, lloró, iglesia. Como le dije ahorita, piense: ¿qué estoy causando que Dios llore por mi vida? ¿Qué estoy culpable de que Él llore? Dios no tiene la culpa de mis actos, de mis decisiones. La puerta que he abierto, que Dios me dijo que la cerrara, empeñado en obtener algo que va a traer confusión o tal vez maldición a tu familia, y no te has dado cuenta. Y seguimos empeñados en obtener, en conseguir, en hacer cosas que hacen que Dios llore. Pero Dios quiere tomarte aparte para hacerte entender que para que puedas comprender y analizar el propósito de Dios en tu vida, Él tiene que abrir tus oídos
Dios estaba viendo la condición de ese hombre. La Biblia dice que Dios hizo todo bueno, pero el pecado trajo ¿qué? Enfermedad. El pecado trajo alejamiento. Y al Señor ver la condición de este hombre, lloró. Tal vez hoy sus ojos están mirando la iglesia pentecostal aquí en Whitehall, y Él dice: yo lo hice perfecto, yo la creé perfecta, la creé con propósito, con sentido, con llamado. Pero hoy me ha dado la espalda. Hoy ha endurecido el corazón. Hoy no es obediente a mi palabra ni a mi voluntad. Y Dios desde su santa morada está llorando viendo la condición. En vez de adorar te quedas callado. En vez de aplaudir te molesta. En vez de pasar cuando hay llamado te quedas en el asiento. Son actitudes que hacen llorar a Dios. ¿Qué está causando que yo haga llorar al Padre Celestial? ¿Qué es? Mi testimonio, mi forma de hablar, mi forma de pensar. Cuando salgo de la iglesia, que pienso que nadie me ve, pero los ojos de Dios atalayan toda la tierra, y en esa condición están haciendo llorar a tu Dios. Está haciendo llorar. Tú no lo sientes, tú no lo ves, pero Él sí lo expresa. Piense simplemente las veces que hiciste llorar a tu padre y a tu madre y lo viste llorar. ¿Cuántas veces hice llorar a mi madre? Nunca la escuché. Y ahora me arrepiento de haberla perdido por mi acto, mi hermano. Yo siempre he dicho: yo maté a mi madre por mi sufrimiento. Siempre lo he dicho. ¿Cuántas veces lloraba? Mi corazón se endurecía. Mi mente se alejaba a los consejos y a la verdad. Porque lo único que tenía era mi propio bienestar, lo que yo quería alcanzar, que la gente viera. Mentira del diablo. Si usted sufre y llora y se siente mal cuando ve un padre o una madre llorando, ¿cuánto más Dios? Que lo que te está diciendo es con amor. Que cuando te llama es para ver el bien en tu vida. ¿Por qué nos empeñamos en hacer llorar al Creador? ¿Por qué le damos la espalda cuando Él simplemente quiere abrazarte? ¿Por qué huimos si Él simplemente quiere que lo escuches? No hagamos llorar más a Dios, porque Él, al ver la condición, llora. Lloró por su pueblo, lloró por un amigo, lloró en la crucifixión, pero lloró al ver la condición de lo que Él creó. Hoy Dios está llorando al ver la máxima expresión de su creación, vivir alejado de sus promesas, alejado de sus pactos y siendo indiferente a la voz y el llamado, y sobre todo a tu salvación. No seamos más permitir que hagamos llorar al Dios Todopoderoso, mi hermano. Hoy el hombre vive indiferente a su palabra. Vive a espalda de Él. Viven en oscuridad. Viven alejados de sus pactos. Por eso Dios te llama. Pero tenemos que creer y decir: Éfata, se ha abierto. Éfata,
sea abierto. Hoy necesitamos que nuestros oídos sean abiertos. Hoy necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Hoy necesitamos que nuestro entendimiento sean abiertos. Pero necesitamos que nuestro corazón, éfata, sea abierto ante Dios, iglesia. Diga éfata. Más fuerte, éfata. Sea abierto. Cuando tú expresas éfata, es cuando Dios abre el corazón. Mire la palabra del Señor allá en Hechos 16, verso 14. Cuando esta mujer dijo éfata y fue abierto. Hechos 16, 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué hacía? Adoraba. ¿Qué hacía esta mujer? ¿Y qué más hacía? Estaba atento a escuchar a Dios. Y el Señor le abrió ¿qué? Éfata, le abrió el corazón para que ella estuviese aquí atento a lo que Pablo decía. Diga éfata, abre mi corazón para que yo esté atento cuando me hable por medio de tu palabra, cuando me hable en medio de sueño. Éfata, sea abierto el corazón para que yo esté atento a tu palabra. Por eso le dije que los dos sentidos más importantes es la que Dios hizo en este sordo y tartamudo, con lo mismo que hacía Lidia. Escuchaba y adoraba. Escuchaba y testificaba. Escuchaba y engrandecía a Dios. Y ese acto de éfata sea abierto. Dios produce que tu corazón, que tal vez está de piedra, que tal vez está dolido o que tal vez está confundido, se abra cuando diga éfata. Se abre el corazón para que entienda la voz del Creador. Diga éfata, sea abierto. Más fuerte. Cuando uno dice éfata, sea abierto, se abre el entendimiento, mi hermano. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24, verso 45. Luego que el Señor había muerto y había resucitado, dice que se encontró con dos de sus discípulos y comenzó a hablar ellos de las cosas que Jesús había hecho. Luego, gloria al Señor, se alejó de ellos y ellos entendieron que en su corazón ardía cuando el Señor le hablaba la palabra. Pero luego dice la palabra en el otro relato que se le apareció a los discípulos, y cuando ellos no entendían lo que el Señor le había hablado, le había testificado, pero el Señor dijo éfata, sea abierto el entendimiento. Entonces le abrió ¿qué? El entendimiento para que comprendiera las escrituras. Dios permite que tus oídos se abran y tu boca se abre para que entiendas y comprendas el manual de vida llamado la Biblia, porque la palabra es vida, la palabra es poder. Dile Dios, éfata, se ha abierto el entendimiento para comprender correctamente tu palabra. Diga éfata, se ha abierto. Más fuerte, éfata, se ha abierto. Es cuando Dios abre nuestros oídos. Isaías 50,
verso 4 y verso 5. El Señor me abrió el oído. Diga, el Señor me abrió el oído. Es más, diga lo mejor. El Señor Éfata abrió mi oído. Me dio lengua de sabio. Cuando usted abre el oído, su lengua es lengua de sabio. Pero ¿qué dice? Para saber hablar palabras al cansado. Por eso usted necesita decir: Éfata, se ha abierto mi oído. Porque cuando mi oído es abierto, gloria al Señor, me dan palabras de sabio para hablar al que está cansado. Mira, si tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vecino está cansado y dice: tengo una palabra de parte de Dios sabia para que escuches. Pero ¿qué hace el que Éfata abre el oído? Despertará mañana tras mañana. Despertará no solamente por abrir los ojos. Despertará ¿para qué? Oír. Para oír. Para despertar mi oído para que oiga como los sabios. Verso 5. Y el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví. Hoy tienes que decir: Éfrata. Dígalo: Éfrata, abre mi oído para yo no ser rebelde y no volverme atrás. Tú me estás llamando, me estás invocando. No voy a ser rebelde. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Éfata. Diga: Éfata, sea abierto. Cada vez baja más el volumen, gloria a Dios. Filipenses 1, 17 y 18. Filipenses 1, y termino con esto. Póngase de pie. Éfata, póngase de pie. Éfata, Filipenses, Efesios 1, 17. Eso, 17. Eso. Sí, me confundí. Éfata, escucha, gloria a Dios. Mire lo que dice Efesios 1, 17. Porque Dios quiere abrir nuestros ojos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo yo puedo obtener su gloria, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en su conocimiento Él? Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para obtener esas virtudes tienen que ser abiertos nuestros ojos. Para entender qué, para que sepas cuál es la esperanza que a Él os ha llamado. Tú tienes que entender que el llamado de Dios es tu única esperanza. Tienes que entender que el llamado de Dios es unas riquezas de su gloria en la herencia de los santos, mi hermano. Por eso, Éfata, que se abran mis ojos, porque ahí está el llamado y la gloria de Dios, por los cuales tengo la riqueza, la gloria y la herencia, que es mi esperanza, iglesia. Pero hay que decir como Jesucristo: Éfata,
sea abierto. Y este altar está abierto. Este altar está abierto para ti. Que va a ser abierto tu corazón, tu entendimiento, tus oídos y tus ojos. Y va a decir: Éfata, sea abierto. Éfata, sea abierto. ¿Qué área en mi vida necesito abrir? Éfata, sea abierto. Tal vez necesito mi oído para escuchar su voz. O necesito abrir mis ojos para ver su propósito. Éfata, sea abierto. Tal vez necesito abrir mi corazón para recibir su palabra. Éfata, sea abierto. Necesito mi boca para anunciar y testificar las maravillas de Dios. Pero en esta tarde dile: Éfata, Éfata, sea abierto. Éfata. Éfata, sea abierto. Abre mi corazón. Dile: abre mi entendimiento. Abre mis ojos. Abre mis oídos. Nada quiero si tú no estás. Mi deseo en ti habitar. Mientras escucha, dile: Señor, abre. Has cambiado Abre. mi corazón, no me puedo alejar.